Mateo 9, 35 al 38. Dice así la escritura, ¿ya lo tienen todos? Bueno, dice la escritura: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Padre, gracias una vez más por tu bendita palabra, Dios. Gracias por la obra que estás haciendo en medio de tu pueblo, en el corazón de tus hijos. Oramos, Señor, que esta mañana tu palabra alumbre nuestro entendimiento. Así como dice el salmista, tu ley es perfecta que convierte el alma, Señor. Y anhelamos hoy oír tu voz. Anhelamos tu consejo, tu disciplina de ser necesario, Señor, tu corrección a tiempo, y anhelamos tu amor y tu consuelo en este tema, Señor, pero también anhelamos dar lo mejor para ti. Es en Cristo Jesús. Amén y amén. Mucha mies, pocos obreros, se llama el sermón de esta mañana. Mucha mies, pocos obreros. Llegamos al cierre del capítulo 9 con un pasaje que es famoso por el versículo 37. Que la mies es mucha y los obreros son ¿qué? Pocos. De ese sermón se podría hablar un sermón individual o varios sermones, pero vamos a seguir la línea de Mateo. Recuerden que el libro de Mateo específicamente pretende presentar al Señor Jesucristo como el Rey Mesías. Ese es el propósito del libro de Mateo. ¿Escrito para quién? Para los judíos que en esa época estaban siguiendo al Señor. Marcos es escrito para los griegos, Lucas y Juan es escrito para todo el mundo, es universal. Pero Mateo tiene la particularidad que es escrito para el pueblo judío. Y la intención es revelarles al rey mesiánico. Es decir, que el rey que había sido prometido venía a este mundo, pero no solamente venía, sino venía como el Mesías, como el Salvador. El profeta Daniel en el capítulo 2, 21, acompáñeme allí. El profeta Daniel, capítulo 2, 21. Para mirar lo que vamos a hablar hoy. Esta introducción, valga la redundancia, nos introduce en el pasaje de hoy. Daniel 2, 21 dice así: Él muda los tiempos, está hablando de Dios, y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Hace 2600 años el profeta Daniel dijo que el único que da entendimiento es ¿quién? Dios. Y levanta hombres entendidos en los tiempos, y esa es una de las tareas de la iglesia cuando predica el evangelio, es que usted aprenda a vivir en esta época que le tocó. Los reformadores les tocó el siglo XV, XVI, a Pablo y a Pedro les tocó el siglo I, a nosotros nos tocó el siglo ¿qué? XXI. Y tenemos que aprender a vivir en este tiempo, discerniendo los tiempos, entendiendo el plan de la iglesia para este tiempo. Hay un plan perfecto de la iglesia. ¿Cuál? Abrir el entendimiento de cada generación. Cada generación tiene que abrir el entendimiento para no caminar como el mundo camina, sino caminar como Dios dice que debemos caminar. Esta es una de las tareas principales de la iglesia. Pero por eso el Señor dice esa palabra: la mies es mucha, los obreros pocos. Faltan obreros que anuncien el evangelio, faltan obreros que estén dispuestos a morir, a predicar a costa de lo que sea. Voy a usar una ilustración que encontré, y es que hoy en día todo está basado en anuncios, todo.
¿Dónde se anuncia? ¿En las redes? ¿Dónde se anuncia? ¿En la televisión? ¿En la calle? Las vallas, usted va en su carro y ahí está el patrocinio de las grandes marcas. Todos tienen vallas en todas las naciones. Usted va a cualquier nación y Coca-Cola es mundial. Allá está la foto de Coca-Cola en las carreteras. Las bombas de gasolina son nombres internacionales, Shell. Todo eso está en otros países también. Esos letreros que hacen, nos anuncian algo que quizás necesitamos o de pronto no lo necesitamos, pero al ver el letrero lo deseamos, ¿sí? Una hamburguesa y usted va con hambre y preciso ve la de McDonald's ahí, entonces digámoslo así, y se mete allá, pero usted no necesitaba, sino que se le alborotó en ese momento cuando vio el anuncio. Los letreros siempre han servido para guiar a millones de personas en este mundo que están dispersas en su propia vida, están buscando algo que los guíe y muchos se basan en eso. Pero este letrero que está en el versículo 37, ese es un letrero de Dios, ese es un letrero. A la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Ese es el letrero en el cual nosotros deberíamos estar atentos, porque está diciendo que hay personas dispersas, descarriadas, perdidas. Esa es la mies. La mies no es la iglesia. Espero que eso quede claro. Algunos interpretan que la mies es la iglesia, pero en el sermón estudiando nos vamos a dar cuenta que la mies no es la iglesia. La mies son las almas en general, la humanidad que necesita la predicación del evangelio. Dice que hay personas que están tan ocupados en sí mismos, aún estando en la iglesia, que no tienen las características del obrero. Su vida todavía está centrada en su propio corazón y su propia obra y no ha entendido el letrero. Ya lo leyó, pero no lo entendió. No le generó una necesidad como el que usted lee en la calle. Usted lee en la calle, ¿qué hace usted cuando llega a un pueblo a pasear? ¿Qué busca? Una P de parqueadero si llega en carro y va buscando por ahí y se mete en algún parqueadero. Pero este letrero usted lo lee y no le genera ninguna necesidad, es porque usted todavía no entiende qué es ser un obrero. Si le genera una inquietud, dice, uy, la mies es mucha, los obreros son pocos. ¿Será que yo puedo ser un obrero? ¿Será que tal vez es para mí ese letrero? En medio de una generación que el Señor está predicando allí, en medio de una generación que va a terminar odiándolo. El capítulo 9 parte la historia de Mateo. Hasta el capítulo 9 tenemos una forma de hablar del evangelio. A partir del capítulo 10 empieza otra forma. Algo por debajo se está tejiendo y es matar al Mesías. Desde el 9 termina la paz para el Mesías y desde el 10 empieza un proceso de persecución. Primero va a haber un momento de paz como hasta el 12 y luego viene un tiempo de pura persecución sobre el Mesías. Y en medio de esa generación, escuche, el Señor muestra su compasión y mostró que era un obrero. No hay un obrero tan hermoso, tan perfecto como Él. El único obrero hermoso, el único obrero perfecto se llama Jesucristo. Hoy en día, en medio de una generación que avanza cada día más en la ciencia, avanza en la anarquía, avanza en la rebelión, y tiene algo común con esa generación, y es que odia a Dios. Y usted dirá, no me parece. No te parece porque no entiendes los tiempos. Si a ti no te parece, dile, Señor, dame discernimiento para entender qué es odiar a Dios. Es tan sencillo como esto, es amar al mundo. Porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él, dice Juan. ¿Sí ve? Odiar a Dios no es maldecirlo, no es decir palabras feas, no es ir a emborracharse, no es ir a pecar, no. Amar a Dios es porque usted no le interesa a Dios. Esas son obras de la naturaleza caída, pero amar a Dios tiene que ver cuánto ama usted al mundo. Ya estamos hablando de creyentes, aquí no estamos hablando de perdidos. ¿Cuánto ama al mundo? ¿Cuánto ama esta humanidad, esta tierra
y cuánto ama a Dios. Entonces, en medio de esta generación tenemos en común que seguimos odiando a Dios, pero también tenemos otra cosa en común. Él sigue amando a los que lo odian. Él los sigue amando, sigue mostrando su compasión. Podemos citar el profeta Isaías lo que dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. La respuesta suya la va a dar al final del sermón. ¿Listo? Al final del sermón usted tiene que dar una respuesta como la que dijo Isaías. Entonces vamos a iniciar con la pregunta: ¿a quién enviaré? Esa es la pregunta del sermón. Si usted no la puede responder hoy, se puede ir con ella pensando estos días hasta que le llegue una respuesta. Tranquilo que si usted no es, no se preocupe, Dios envía a otro. Siempre tiene a alguien que está dispuesto a servirle en muchos lugares. Los obreros debemos hacer las obras del Señor. Esto es lo que vamos a ver en el sermón. Los obreros debemos hacer las obras del Señor. Lo segundo que vamos a ver, que tenemos que hacerlo con una motivación ¿qué? Correcta, entendiendo que los tiempos son malos y que el día del Señor se acerca. Entonces vamos a ver lo primero, que son las obras del Señor. Versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando. Note las cosas que hacía. Enseñando, ¿dónde? En las sinagogas de ellos. Enseñaba. ¿Qué más hacía? Predicaba el evangelio del reino. Van dos cosas. ¿Qué más hacía? Sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces son tres cosas que ahorita vamos a ver que él hacía y que las hace ¿quién? Un obrero de Cristo común y corriente, sin títulos, lo puede hacer. Un hombre puede enseñar, puede predicar y sanar, pero no en el sentido como lo hacía Jesús, sino restaurar corazones a través del consejo, a través de la palabra. Entonces él puede restaurar. En este versículo de Mateo, a las mujeres también, claro, ellas pueden enseñar, predicar el evangelio en un contexto individual y personal, y pueden sanar, pueden ayudar a restaurar a quienes, a las citas, a las mujeres que llegan a la iglesia y dar un consejo a tiempo. Entonces, en este versículo, Mateo nos está presentando un resumen del ministerio del Señor Jesucristo. Lea 4:23, acuérdese que cuando no nombro el libro es porque estamos en el mismo libro. 4:23, lo leo para ustedes. 4:23. Recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Este versículo de 9:35 es el mismo de 4:23, solo cambia una palabra: Galilea. Aquí pone que ciudades y aldeas. Resulta que Galilea estaba compuesto, el tamaño de Galilea era más o menos 65 kilómetros de ancho por 110 de largo. Era algo grande, muy grande. Bogotá es más pequeña que esa medida que acabo de dar cuando usted conoce las medidas de su ciudad. El historiador Josefo, que es uno de los más fieles en cuanto a historia de los judíos, las ciudades son muchas y la multitud de aldeas se hallan por todas partes. Están llenas de personas debido a la fertilidad de la tierra, tanto que la más pequeña de ellas tiene 15,000 habitantes. Basándonos en esta evaluación, entonces Galilea debió tener al menos 3 millones de habitantes, la mayoría de los cuales pudo haber tenido exposición directa por Jesús. Había cerca de 200 ciudades pequeñas, 200 ciudades en Galilea. Esas son las ciudades que él visitaba, aldeas y ciudades. Ahorita miramos la diferencia entre una aldea y una ciudad. 200 aldeas por 15,000 habitantes da 3 millones de personas. El Señor predicó harto. Las ciudades tenían muros alrededor, las aldeas no. Las aldeas eran como caseríos que llamamos hoy. Un caserío, cuando usted va, los que han viajado por la ruta al llano, hay sitios donde hay caseríos. Son casitas y poquitas
y ya pasa, sigue otra vez el monte, digámoslo así. Pero donde hay ciudades, habían muros, habían cosas para resguardar las ciudades. Dice también que entre más poder se manifestaba en la vida del Señor Jesucristo, más rechazo recibía. Entre más poder, es decir, entre más gente sanaba, más gente liberaba, más gente resucitaba, más venía la oposición contra él. Su ministerio va marcando una ruta, se llama la ruta de la cruz. Yo le pregunto a usted, amado hermano, hoy, si su caminar con Cristo está marcando esa misma ruta, la ruta de la cruz, la ruta del morir, la ruta del negarse. La ruta de Jesús era clara, era la cruz. Se ha de pensar que con todas las obras que estaba haciendo iba a encontrar más aceptación, pero es al contrario, ¿encuentra qué? Rechazo. Vamos a ver los tres aspectos que hablamos: enseñaba, predicaba y sanaba. Vamos a verlos uno por uno. Entonces el primero es que enseñando en las sinagogas, versículo 35b. Las sinagogas surgieron en el tiempo del exilio babilónico en 586 a.C. Hay gente que quiere ser judía mesiánica y no sabe ni qué es una sinagoga, y quiere seguir a los judíos y no entiende nada de ellos. Era un lugar de adoración, de ayuntamiento y tribunal de justicia. Antes de las sinagogas, la adoración en el templo se hacía toda ¿dónde? En el templo. Las sinagogas surgen después de la dispersión o del exilio babilónico. Cuando Israel es llevado cautivo, entonces ya no tienen templo. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a reunirse por grupos de 10 personas mínimo. Hay un líder y hay una persona que enseña, un hombre judío, de pronto con capacidad, y así nacen las sinagogas y se dispersan por todo el imperio, por todo lado. De hecho, había libertad. A pesar de que estaban cautivos, les daban la oportunidad de reunirse para adorar ¿a quién? A su Dios. La sinagoga se ubicaba por lo general en una colina a la orilla de un río, era algo particular. Con frecuencia se construía sin techo, a la orilla, en una colina a la orilla de un río, y se construía sin techo. Y al fin de que las personas pudieran encontrar la sinagoga, entonces tenía otro detalle. Se identificaba por un largo poste que se levantaba en lo alto. Entonces, cuando una persona llegaba a un pueblo, un judío, él ya sabía que tenía que buscar ¿qué? Un poste alto. Ese poste estaba dirigido ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén. Siempre tenía que estar dirigido ¿hacia dónde? Hacia la ciudad santa. Así era que ellos hacían su adoración. Los miembros de la sinagoga se reunían para adorar en el día de reposo y los días segundo y quinto. O sea que sería, ¿cuándo? Segundo y quinto según la ley. No, segundo, lunes y jueves. Lunes y jueves. O sea, se reunían el sábado, que era el séptimo, domingo primero, lunes 2, martes 3, miércoles 4 y jueves 5. Entonces, el lunes y el jueves tenían su reunión y el sábado. Tenían 3 reuniones en la semana. Nosotros tenemos 2 por ahora. Bueno, los días segundo y quinto de cada semana. También se reunían para celebrar muchas fiestas y festivales de días santos, todo lo que hacía el pueblo judío. En la reunión era muy similar a un culto como el que nosotros hacemos. Había acción de gracias, bendiciones, cánticos de alabanza, testimonio oral de las bondades del Señor, y seguía la oración concluida por un amén congregacional, que quería decir que así sea. Esa era la reunión de la sinagoga. A menudo el término amén también el Señor Jesucristo lo usó con otras palabras. Cuando usted lee en la Biblia que Jesús dice de cierto os digo, ese es un amén. Él está diciendo así es, de cierto os digo. Él está diciendo todo lo que yo digo es así, es verdad. Eso es un amén, usado ¿por quién? Por el Señor Jesucristo. ¿Por qué lo hacía él? Para resaltar una enseñanza importante que quería anunciar. Estaba siguiendo la costumbre de la sinagoga.
el Señor aprovechaba todo esto. Acuérdense que Él está bajo la ley, ¿no? Él no está bajo la gracia, aunque Él es la gracia, pero Él está sujeto a la ley. Entonces, Él se sujeta a todo esto. ¿Y qué hacía? Pues aprovechar. El sábado iba a predicar, a enseñar en la sinagoga. El lunes iba a enseñar y el jueves iba a enseñar. Así hacía. Acompáñenme a Lucas 4 para ver un ejemplo cuando el Señor enseñó en la sinagoga. Lucas 4, versículos del 1 en adelante. 14. Lucas 4, 14. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. ¿Dónde fue? En Galilea, donde estamos en Mateo. Y enseñaba en la sinagoga, ¿qué? De ellos. ¿Y qué dice ahí? Y era glorificado por ellos. Luego, mire, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga. Note que habla de Galilea y habla de Nazaret. En una sinagoga de Galilea, luego en una sinagoga ¿de dónde? De Nazaret. Y se levantó, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Conforme a qué? A su costumbre, o sea que el Señor se congregaba. Buena noticia para la iglesia. El Señor se congregaba fielmente el día del Señor. ¿Cuál era el día del Señor? El sábado. Y él respetaba la ley. Era Dios y respetaba y se congregaba el día del Señor, no cuando él quisiera. Yo soy Dios y me congrego mañana, no. El día del Señor se congregaba también. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Voy en 4:17. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar ¿qué? Buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos como la mujer del flujo de sangre, y a predicar el año agradable del Señor. Ese era su ministerio, enseñar en las sinagogas. Ahora, ¿qué enseñaba y qué predicaba? Sigamos en el segundo aspecto, predicando el evangelio del reino. 35c. Vamos a leerlo, que dice ahí en 9:35c. Entonces primero dice que estaba enseñando y ahora dice predicando el evangelio del reino. Jesús no solo enseñaba en las sinagogas, sino que también estuvo predicando su evangelio donde quiera que iba. ¿Cuál era ese evangelio? Arrepentíos y creed en el evangelio, porque el reino de los cielos se os ha acercado. En una sinagoga predicaba, en la esquina de una calle predicaba, en un monte predicaba, a la orilla del mar predicaba. ¿Lo dice o no lo dicen los evangelios? Que se sentó en la barca a predicar, que estaba en el monte predicando, que iba por las calles predicando el evangelio. Fue mientras predicaba el evangelio que tuvo el impacto más importante en su ministerio en cuanto al evangelismo, porque la gente no solamente lo oía, sino llamaba a otros para que lo oyeran. Todo el que lo oía se iba para la casa y decía: vamos, que escuches a un hombre. Porque varios pasajes terminan diciendo que la gente se admiraba y decía: ningún hombre ha hablado así. Y si usted escucha a una persona hablar y usted sabe que esa persona está hablando de Dios, usted quiere ir a decirle a alguien: venga y escuche la palabra, porque es lo que usted necesita. Dice que al predicar el evangelio del reino, no solo Jesús exponía el Antiguo Testamento, sino estaba haciendo el Nuevo Testamento. Estaba predicando el Antiguo Testamento y estaba haciendo el Nuevo Testamento, porque por eso quedan escritos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Él está predicando el Antiguo Testamento y haciendo el Nuevo Testamento. El Señor estaba develando los misterios que en el Antiguo Testamento se mencionaban, pero que no se habían explicado, que eran ocultos. Por eso en Mateo, el Sermón del Monte, cuando él dice: a vosotros os fue dicho tal cosa, pero yo digo esto.
Y ahí él está explicando el Antiguo Testamento y está hablando lo que él quiere que se establezca para la iglesia. Por tanto, Jesús está trayendo una revelación clara del plan de redención para los hombres. La predicación del Evangelio, iglesia, sigue siendo el único medio de salvación. ¿Quieres que alguien se salve? Necesita el Evangelio. Si tú no lo puedes predicar, entonces tráelo a que escuche un sermón. Dios sabrá si esa persona vuelve o no vuelve, lo sabe el Señor. Pero si tú no puedes predicarle, entonces guíale a que alguien le predique. Y si puedes predicarle, no calles, hazlo en este tiempo. El Señor sigue usando los predicadores por la obra del Espíritu Santo, trayendo convicción de pecado al pueblo, dando vida nueva. Mire lo que dice Primera de Corintios 1:21. Primera de Corintios 1:21. ¿Qué dice? Vamos a leerlo. Dice así: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No hay nada más loco en este mundo que el Evangelio. Es una locura que te digan que tienes que perder tu vida para ganarla. Es una locura que te digan que tienes que aborrecer a padre y madre. Y si no lo entiendes, pues vas a pensar mal de la iglesia. Amar menos a tu padre y a tu madre que a Dios. Amar menos a tu esposa y a tus hijos que a Dios. No dice que no los ame. Dios tiene que ser el centro de la vida del creyente. Por eso dice que es una locura el Evangelio. ¿Qué pide el Evangelio? Lo contrario a lo que yo quiero. Es una locura. Nunca va a concordar con usted, téngalo en cuenta. Nunca. Y si el hombre no se sujeta, si el creyente no se sujeta, va a chocar y va a tener una lucha casi eterna durante toda su vida, porque no va a entender que tiene que ceder. Es necesario ceder. Lo tercero, está sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. En versículo 35d dice: toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Cuando nuestro Señor vino a la tierra, atrajo el cielo con él. Donde él caminaba era un pedazo ¿de qué? De cielo. ¿Por qué? Porque él es habitante del cielo. Suena tal vez como romántico decir que el creyente puede tener en su casa un pedazo ¿de qué? De cielo. Aunque algunos dicen no, como que me tocó un pedazo de infierno. Sí, algunos dicen no, mi casa no es un pedazo de cielo, sino como no sé qué hay allá en la casa. ¿Sí? Pero donde Jesús caminaba, yo creo y estoy seguro de eso, que el cielo estaba con él, todo el cielo. Su Padre, el Espíritu Santo, los ángeles, todos. O sea, donde el Señor caminara, sucedían cosas. Las señales que acompañaron su ministerio solo fueron las nubes arrastradas de gloria que trajo del cielo. Me gustó esa frase. Las señales que acompañaron su ministerio solo fueron las nubes arrastradas de gloria que él trajo del cielo, el cual es su hogar. El cielo le obedece, ¿sí sabía? Hágase tu voluntad, ¿dónde? En la tierra como se hace en el cielo. Eso nos da un mensaje, que en la tierra no se hace su voluntad. Y él tiene que pedir al Padre eso cuando ora. Y nos dice: pidan ustedes cuando oren que en la tierra se haga ¿qué? La voluntad de Dios como se hace ¿dónde? En el cielo. Imagínense un ángel diciendo no. Ve y haz tal cosa. No, ni responde, sale corriendo. O sea, eso es inmediato. Todo el universo se sujeta a él. Todo el mundo del cielo se sujeta a él. ¿Por qué se puede decir que el cielo es su hogar? Porque en el cielo no hay enfermos. Por eso él no quería que hubieran enfermos. Imagínense a alguien en el cielo con artritis. No. O alguien en el cielo preocupado por qué comer mañana. Cómo pagar aquello y cómo pagar lo otro. Por eso él en 3 años y medio sanó miles.
según los estudios, miles de enfermos los sanó. Porque él no toleraba la enfermedad, porque en el cielo no hay enfermedad. Él decía, no quiero enfermos a mi lado. Todo el que se acercaba a Jesús, dice, ¿era qué? Sano. Fue un momento de gloria, una ventana le llaman en el tiempo donde el Dios se hizo hombre, vino a la tierra y aquellos que estuvieron allá tuvieron ese privilegio de verle y de convivir un instante con él. Y esto no lo hay allí, o sea, hablando del cielo. ¿Por qué en el cielo no hay enfermedad? ¿Quieres saber la razón? Porque no hay desobediencia. Por esa razón. No hay maldad, porque no hay desobediencia. No hay dolor, porque no hay desobediencia. Es sencillo. El Dios soberano nunca permitirá que allá haya algún indicio de algo malo. Todo es perfecto. Entonces la primera parte que vimos es esa, las obras del obrero. Esas son las obras de un obrero que el Señor está haciendo, ¿cierto? Estás enseñando, está predicando y está sanando. ¿Lo podemos hacer? Claro. Está para nosotros, Dios se lo dejó a la iglesia. En el asunto de la sanidad, ¿cómo se sana una vida hoy en día? Salvándose de la condenación. El Señor le sana también, ¿qué? Su alma, y si es la voluntad del Señor en su soberanía, le puede sanar también de las enfermedades físicas. Además que hay una diferencia muy grande entre esa generación y esta, y es que Dios ha permitido también que el mundo avance y que ahora tengamos medios para cuidarnos que ellos no tenían, y eso no es antibíblico para si alguno lo piensa. Los testigos de Jehová dicen que es antibíblico una transfusión de sangre, y si una persona de ese grupo, porque no se puede llamar iglesia, de ese grupo necesita, prefieren dejarlo morir. No creen en lo moderno, ellos no creen en nada de la ciencia. Es el otro extremo. Nosotros creemos que el Señor trae sanidad y ¿qué? Medicina. Él ha permitido el avance para que usted se cuide, se proteja, y aún personas pueden vivir con una enfermedad muchos años y no mal, pueden vivir y pueden hacer sus labores y pueden hacer muchas cosas. Segundo, la motivación correcta. Vamos a ver la motivación correcta, versículo 36 al 37. Dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo, vamos hasta el 37, la primera parte, a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha. Vamos hasta ahí nomás. Dejamos en una coma para continuar ahorita. En estos versículos se parte el evangelio, como les dije, de Mateo. Son el preámbulo a una nueva etapa, porque ahora el Señor, después de terminar Mateo 9 y dentro de 8 días vamos a empezar, Él va a delegar a sus discípulos, capítulo 10, versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Sí ve? Él delega su ministerio ¿a quién? A los apóstoles. Y sus apóstoles son los que plantan ¿qué? La iglesia. Ahora la iglesia tiene una autoridad ¿qué? Apostólica, para predicar, para enseñar y para sanar el corazón de los hombres únicamente con el evangelio. Vamos a ver aquí el corazón de Jesús, la razón por la cual vino a hacer lo que hizo. O sea, ¿por qué enseñaba? ¿Por qué predicaba? ¿Por qué sanaba? Ya vimos cómo lo hacía. Ahora miramos el por qué, la razón. ¿Cuál era la razón? Entonces, lo primero, vamos a ver la compasión divina, 36a. Dice, y al ver las multitudes, ¿qué dice? Tuvo compasión de ellas. ¿Alguien ha llamado la compasión el termómetro de un santo? La compasión el termómetro de un santo o de una santa mujer. Eso mide tu corazón. ¿Cuánta compasión tienes hoy? No por tu familia, porque esa está ahí, sino por el mundo perdido, por aquellos que nunca han escuchado de Jesús. ¿Te mueve tu corazón? ¿Oras?
¿Te quebrantas en el secreto en oración diciendo, Señor, envía tu palabra? ¿O usted le dice, envía al pastor? No, envíame ¿a quién? A mí. Tal vez desde una posición estratégica, dicen los estudiosos, desde una colina, Jesús miró sobre la enorme cantidad de individuos que por muchos meses habían sido sus seguidores casi constantes. Estamos en un año más o menos de ministerio, en Mateo 9, un año de ministerio del Señor Jesucristo, o sea, 12 meses. Y él mira, ¿por qué dicen que desde una colina? Porque necesita observar quizás un mundo de personas, una multitud de personas, que él sabía que de esos muchos habían sido sanados, otros habían sido liberados, otros habían sido resucitados, otros tal vez escuchaban las enseñanzas en la sinagoga, escucharon sus predicaciones. Sin embargo, dice que él tiene compasión de ellos. Él subió a una barca para cruzar el lago de Galilea, y mucha gente lo siguió. En el Sermón del Monte había mucha gente escuchándolo, se calcula 20,000 personas. Lo perseguían de ciudad en ciudad, de casa en casa, de sinagoga en sinagoga. No tenía descanso. Pero la frase es interesante: tuvo compasión de ellos. Muchos venían buscando realmente el pan de vida. Algunos venían y decían, Él es el Mesías. Decían, Él es la luz del mundo para mis tinieblas. Él es el buen pastor para que me guíe. Otros venían buscando pan físico, buscar suplir una necesidad, quitar una cojera, quitar una ceguera o una sordera. Algunos venían así, recibían su milagro y se iban. Otros, aunque no recibían nada, se quedaban porque amaban al Mesías. Venían endemoniados, enfermos, afligidos por alguna pérdida. Se oía de su poder, pero también de su compasión. Cuando enseñaba, muchos recibían consejo. Cuando predicaban, se convertían. Y cuando sanaba, las familias eran restauradas. ¿Cuál dura es la enfermedad, no, para una familia? Un miembro enfermo, uno. La familia se duele. El verbo que dice ahí, tuvo compasión, significa explaschinomai, que significa tener piedad, sentir lástima, estar lleno de compasión y ternura. Ese era el corazón de Jesús. Tener compasión es el sustantivo plural de plasna en griego, que significa vísceras o partes internas del cuerpo, como corazón, hígado, pulmones y riñones. No era una compasión fingida, se dolía su interior. Este vocablo se usa metafóricamente para expresar el centro de las emociones. Él miró las multitudes y decía, muchos de ellos van a ir al infierno, muchos de ellos apenas se levante la persecución, ellos me van a perseguir también, muchos de esos me van a perseguir. Muchos de ellos van a gritar, crucifícale, crucifícale. Muchos de ellos van a apoyar a los judíos y a los romanos y se van a ir contra mí. Y él sentía compasión. ¿Por qué? Vamos a mirar varias cosas. Estamos viendo la primera, que era la compasión divina, pero había una razón por la cual él sentía esa compasión. Pero antes de verla, quiero que me acompañe a Lucas 19, 41, 42 para ver un pasaje donde también se estremece su corazón. Lucas 19, 41, 42 dice así: cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. ¿Sí ve? Dice, oh, si también tú conocieses a lo menos este día lo que es para tu paz, mas ahora está ¿qué? Cubierto sobre tus ojos, encubierto de tus ojos. Esto sucedió cuando él se acerca a Jerusalén por última vez antes de ir a la cruz. Y mira la ciudad y dice, oh Jerusalén. También en otro pasaje dice, cuántas veces quise juntaros como la gallina junta los polluelos, pero no quisisteis.
No quisiste recibir consolación, no quisiste recibir paz. Y luego viene todo un proceso que se cumple en el año 70 después de Cristo, cuando la ciudad es derribada y la ciudad es destruida y se cumplen las profecías del Señor Jesucristo. No había ninguna razón para que el Señor se acercara a los desvalidos, a los malolientes, a los miserables, a los ciegos y a los muertos. Solo había una razón: su compasión. Un leproso olía feo. Los ciegos olían a feo. En Jerusalén no era como ahora un ciego que vive aquí dentro de nosotros. Los paralíticos, todos los enfermos olían a feo. ¿Por qué? Porque los aislaban de la sociedad. Vivían en las afueras de la ciudad, en los desiertos. Quizás no se bañaban, eran como indigentes hoy en día y olían terrible. Nunca un fariseo se acercaría a ellos por su olor y por su ropa. Y Jesús se acercaba. Pues alguien decía, como es Dios, tal vez no olía, pero era un hombre, acuérdese. Él no podía quitar ese olor porque fuera Dios y que se vaya el olor. O sea, no, él olía. Pero no solo olía, abrazaba, amaba, se mezclaba con ellos y eso lo juzgaban. Entonces lo segundo, para entender lo primero, para entender la compasión divina, ¿por qué era así? O sea, ¿por qué él era así? Es esta respuesta: porque conocía la condición perdida del hombre. Por eso él era así. Y ahí dice, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Lo segundo fue conocer la condición en la cual está el hombre, desamparado y disperso. Estos dos hombres describen a un hombre o a una mujer que no ha sido salvo. Está desamparado, está disperso, su vida está dispersa. El significado de escullo, con doble L, escullo en griego, despellejados, como si como si le estuvieran quitando la piel. Están acosados y gravemente perturbados. A menudo se relaciona con las ideas de estar maltratados, magullados, mutilados, destrozados, agotados y exhaustos. Jesús vio las multitudes que estaban devastadas interiormente por su condición pecaminosa y sin esperanza. Él veía las dos cosas: veía lo físico, pero sobre todo veía ¿qué? Lo interno. Y él decía, no saben para dónde van, no tienen guía, no tienen pastor. Los pastores no eran lo que la Biblia decía. ¿Quiénes deberían ser los pastores? Los rabinos, los líderes religiosos de las sinagogas. Pero a ellos les interesaba más su imagen que realmente alimentar o pastorear a estas personas. La palabra para dispersos es ripto, R-H-I-P, ripto. Tiene el significado básico de encontrarse derribados y postrados, indefensos. Como cuando alguien tiene una borrachera muy fuerte y está botado en una calle, ¿está qué? Indefenso. O una herida mortal de la cual no se puede levantar. Esta palabra ripto se usa también en el griego cuando Sisara yacía muerto con la estaca por la sien, ¿se acuerdan? Cuando le pusieron una estaca en la sien y lo mataron, estaba muerto, disperso, no tiene oportunidad de levantarse. Jesús vio las multitudes dispersas como ovejas que no tienen pastor para protegerlas y cuidarlas. Estaban impotentes, indefensas, espiritualmente maltratadas, derribadas, sin liderazgo ni provisión. Ese es el estado actual del mundo. Y el mundo corre a pasear, a comprar, a vender, a estrenar, a buscar el mejor trabajo, a buscar la mejor carrera, a llevar una vida espectacular. Y son locos dispersos. No saben para dónde van. No saben que en un día, en el instante que menos piensan, morirán y entrarán ¿a dónde? Al infierno, sin el Señor. Entrarán allí y dice que allí será el lloro y el crujir de dientes.
Este pasaje no es un pasaje solo evangelístico, es un pasaje de juicio, iglesia. Es el juicio porque la mies es mucha, los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies, porque las personas están dispersas, no tienen guía, no tienen quien les ayude. Están enredados en su mundo, en la música, en lo moderno, en todo lo que el mundo ha diseñado para esta época. Y nosotros tenemos la responsabilidad de abrir sus ojos, de hablarles el evangelio. Los que debían pastorear eran ciegos. ¿Se acuerda que Jesús le dice? Ustedes son ciegos por una razón, porque creen que ven. No hay nada peor que alguien que cree que ve y sigue en tinieblas. Estamos en tiempos donde no hay pastoreo, solo se lleva a personas a la iglesia para cumplir requisitos. Esto suena chistoso, pero es real, para quitarles la lana. Sí, la lana, como dicen los mexicanos, sí, la lana, la plata, sí, pero estamos hablando de ovejas, para quitarle la lana a la oveja. ¿Qué pasa si le quitas la lana a la oveja? Y si no lo sabes hacer, pues queda con frío, queda desprotegido. La lana lo protege, es todo un proceso que tienen que hacer para esquilarlas y esquilarlas bien, para engañarlas con mensajes motivacionales que solo muestran la poca compasión que tienen por sus almas. Dios está levantando la reforma en Colombia de una manera, podríamos decir, rápida. Los últimos 10 años se han constituido una cantidad de iglesias de corte reformado, donde el enfoque es reformar corazones más que seguir un sistema o un movimiento. Y eso debe quedar claro en las iglesias. Aunque estamos apoyados en la fe reformada del siglo XV y XVI, primeramente estamos apoyados ¿en qué? En las escrituras. El anhelo debe ser que otros conozcan el evangelio, que su corazón sea sano, que puedan realmente conocer al Señor. La compasión tiene que ver con la verdad que debe decirse con amor, pero con firmeza. Porque si un alma es traída a Cristo es porque Él tuvo compasión de ella desde antes de la fundación del mundo. Usted está sentado aquí por eso, y yo estoy predicando aquí por la misma razón, porque desde antes de nacer ¿el qué? Nos escogió para ser primicias de sus criaturas. Lo tercero que lo motivaba a tener esa compasión es la venidera consumación del juicio. 9:37a. Entonces dijo a los discípulos: a la verdad, la mies es mucha. Esta tercera motivación tiene que ver con un contexto, o sea, el Señor lo enseña en un contexto de agricultura. Dice: hay una cosecha grande, pero no hay quien la recoja. Hay almas por todo lugar, no hay quien vaya por ellos. Del pastoreo pasa a la agricultura. Primero dijo que no habían pastores para cuidar ovejas. Ahora dice: veo mucho trigo, veo mucha mies, veo mucha cosecha, pero no hay quien la recoja. Esta mies está haciendo referencia a las ovejas perdidas de Israel. Mateo 10:6. Mateo 10:6 dice: sino antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, dice. Y Mateo 15:24, léalo por favor, para entender de qué está hablando el Señor. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cuál era el afán en ese momento del Señor Jesucristo? Su pueblo amado, el pueblo que lo va a rechazar, el pueblo que lo va a matar, y Él está afanado porque sabe que viene el día del juicio final. Él sabe que se acerca. ¿Qué pasa? Los que saben de cosecha, muchos aquí saben de cosecha. ¿Qué pasa si la cosecha no se recoge a tiempo? Se pierde. Y la cosecha no se está recogiendo, y la gente se está perdiendo. El evangelio es la única y la última oportunidad que tienen los perdidos para ser salvos por Cristo, el buen pastor. Escúchelo bien, es la única y la última.
oportunidad que tiene un alma de ser salvo. El sermón que una persona escucha puede ser el último de su vida y puede salvarlo, o puede ser el primero que lo va a encaminar a una vida cristiana durante muchos años. Son las dos opciones. Por eso el gran predicador, el que escribió el libro de la oración, se me va el autor ahorita, decía: hay sermones que matan. Hay sermones que matan, y se refería a personas que con un sermón será el único que escuchen en la vida, no escucharán más una vez, pero con ese sermón será suficiente para darle cuentas al Señor. La palabra para mí es terismos, con TH, terismos en griego. Se usa 12 veces en el Nuevo Testamento y el contexto se refiere a salvación o juicio, o tal vez a ambos aspectos, de salvar y el juicio final. Al mirar el aspecto del juicio tenemos de otras partes de las Escrituras, inclusive el Antiguo Testamento, una visión diferente de lo que podría incluir la imagen de una cosecha. Todo el mundo es feliz cuando hay una cosecha, de hecho baja los precios. Acá nosotros cuando hacemos mercado compramos siempre lo que está ¿qué? En cosecha. Si la guayaba está en cosecha es más barata, si el aguacate está en cosecha es más barata. Todo lo que está en cosecha es ¿qué? Más barato. Y uno tiene que ser sabio e inteligente en eso. Pero la idea que el Señor tiene de una cosecha es muy diferente. Es una cosecha que representa todas las almas de la humanidad. Todas las almas de la humanidad están listas para el evangelio, pero no hay obreros. No hay quien vaya y predique. No hay quien clame en las madrugadas por las almas. No hay hombres y no hay mujeres que quieran morir a sí mismos para servirle a un pueblo, a otro pueblo. Primero yo y mi casa serviremos a mí mismo. Yo y mi casa nos serviremos a nosotros mismos, es el versículo. Y el versículo dice: yo y mi casa serviremos al Señor. Isaías 7:10, vamos a mirar el contexto de cosecha de lo que bíblicamente es la mies. Isaías 7:10, con varios textos lo vamos a afirmar. Isaías 7:10. Habló también Jehová. Espere, porque ese no es. No, ese no es. Acompáñeme a Joel 3:11-14. Me quedó mal la traducción ahí, la edición. Joel 3:11-14. Joel está después de Oseas y Oseas está en la Biblia. Joel 3:11-14. Dice así. Dice: juntaos y venid naciones todas de alrededor y congregados. Note el contexto de mies y de cosecha. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josabad, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Y mire lo que dice: echad la hoz, porque la mies está ¿qué? Ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. La mies final va a ser muy grande el día del juicio, cuando Él mete su hoz para cortar, porque ya no sirve. La cosecha, si no se recoge a tiempo, se pierde. La parábola del trigo y la cizaña en Mateo 13, versículo 30. Mateo 13, versículo 30. Dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Se va a recoger la mies al final. La cizaña se va a quemar y el trigo se va a guardar en el granero del Señor. Apocalipsis 14. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis, terminamos este martes la primera parte. Apocalipsis 14, del 14 al 20. Miré aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y ¿qué?
en la mano que tenía una hoz aguda, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Todo lo que habla de mies habla de juicio. Viene un juicio para la humanidad. Es fácil perder la conciencia de lo inminente e inevitable del juicio de Dios, pero el cristiano que pierde de vista ese juicio se pierde una parte importante de su motivo para testificar. Si tú no tienes conciencia del juicio, tú no testificas. Tú no le hablas a la gente de Cristo porque tú ni siquiera lo entiendes todavía, que viene un juicio. Y usted dice: ¿y por qué no ha venido en 2000 años? Pregúnteselo a Dios si usted es capaz. ¿Sí? No busque argumentos y falacias para justificar el pecado de no compartir el evangelio, porque es pecado. Es pecado cuando lo conocemos. Es pecado cuando nos hemos beneficiado de él, disfrutamos de su gracia todos los días. Y dice la palabra que si usted, o da a entender aquí que si usted no tiene conciencia del juicio primero en usted, difícilmente usted va a decirle a otro: mira, hay un juicio un día vas a dar cuenta de tu vida, y yo también voy a dar cuenta de mi vida. Viendo las multitudes les enseñó, les predicó, las curó. Esto tenía un propósito final, y era que pudieran venir a él y escapar del juicio. Para eso les enseñó, para que vinieran a él y escaparan del juicio, porque era la única manera de evitarlo. Habrá una mies de condenación para los que no estén en la mies de salvación. Va a haber una cosecha. Y este tiempo es un tiempo especial, iglesia. Estamos a las puertas de que haya un cambio en las generaciones, así como lo ha habido en las anteriores. Un cambio para mal, un cambio de perversión, un cambio donde las perversiones aumentan, donde la maldad aumenta. Y dice la escritura que el amor de muchos se enfriará a causa de ¿qué? De la maldad. Y dice la escritura que si fuese posible, Satanás engañaría a los escogidos, pero no es posible, porque Dios ha levantado y seguirá levantando hombres y mujeres entendidos en los tiempos para seguir anunciando el evangelio tal como Dios lo ha dejado. Y lo último que vamos a ver es a la manera de Dios. La respuesta es no a su manera ni a mi manera, sino a la manera de Dios. Mas los obreros pocos, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Solo hay una forma de servir a Dios, y es a la manera de Dios. Tú ves que no hay obreros, muchos lo saben acá, o no lo ves, que hace falta obreros en la obra del Señor. Por lo menos ora para que al menos alcances misericordia. Si no te esfuerzas por ser un obrero, dile: perdóname, pero quiero orar por lo menos por los obreros que han de venir. Vienen en camino, tal vez no han nacido o ya nacieron, pero seguirán llegando obreros a la obra del Señor. Siempre habrá obreros. La mies escogida se va a salvar. La mies que no está escogida se va a perder. Pero saber esas verdades no me justifica para decir que prediquen, pues al fin y al cabo la lección ya está. No, Dios te va a pedir cuentas. Dios va a decir: tú no hiciste nada. ¿Eras obrero o no eres obrero? ¿Eres salvo o no eres salvo? No se necesita un título, iglesia, para predicar. No se necesita un púlpito como este para predicar. Se necesita un corazón que entiende las verdades del evangelio, que entiende que viene un juicio y que es necesario hablar del Señor Jesucristo. Vamos a volver al versículo que hablamos ahora rato. Vamos a ir a Isaías 6 y vamos a terminar ahí. Isaías 6.
8. Vamos a terminar con ese versículo. El profeta Isaías acaba de tener la visión del Señor, de la santidad de Dios. Antes de él decir eso que vamos a leer, leamos el versículo 5. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpió tu pecado. El pecado ni siquiera es la excusa. No es que no estoy viviendo muy bien. Dios deja una salida, el arrepentimiento, para volver nuestro corazón al Señor y santificarnos. Y en el 8 dice: después oí la voz del Señor que decía. Escucha, iglesia, es la voz de Dios, no soy yo el que te está diciendo esto. Dios está diciendo a la iglesia: iglesia, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesad el corazón de este pueblo, agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para ellos sanidad. El Señor está anticipando que todo el que predique muchas veces no va a hacer nada en la vida de nadie, pero Él dice: hágalo. ¿Por qué? Obedézcame. Yo decido a quién salvo y yo decido a quién no salvo. Yo decido si engrueso el oído y endurezco ese corazón al mensaje o no. Usted no lo sabe. Pero en ese predicar y en ese caminar siempre habrá gracia para que algunos vengan a la salvación en Cristo. Iglesia, que el Señor nos ayude a entender la importancia que se necesitan obreros. La iglesia necesita obreros en este tiempo. Debemos aprender a ser más humildes, o más no, a ser humildes porque no lo somos. A reconocer que fuimos salvos por gracia y que esa gracia es una deuda. Somos deudores de la gracia todos los días. Cuando te levantas tienes una deuda y debes decirle: Señor, ayúdame hoy a vivir, al menos para abonar algo. Nunca la vas a pagar, pero puedes abonar, ¿sí? Puedes abonar con tu servicio, con tu corazón apasionado. Señor, ayúdame, yo quiero hacer lo que me corresponde.